Dios, damos gracias al Señor por darnos privilegio de estar con cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Quiero invitarle a que juntos oremos un momento a Dios para que Él en su infinita misericordia nos bendiga a través de su preciosa palabra. Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de invocarte. Muchas gracias por la fortaleza continua que das, Señor, a nuestras vidas. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, Señor, que tú pones en su corazón para que aparten este maravilloso tiempo. En el nombre de Jesús te pido que por favor hables a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, sed sobrios y velad. Y la razón por la cual se hace ese llamado es porque el diablo, dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa es una de las razones fundamentales por la cual todo hijo de Dios debe estar en guardia, debe estar muy ocupado, velando y orando, como dice, vamos a leerlo en Mateo 26, verso 41. Muy importante, la palabra de Dios es quien nos instruye, la que nos indica qué debemos de hacer, por qué debemos de hacerlo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es que el Señor había invitado a algunos de sus discípulos que fueran con Él a orar. Él los llevó, los invitó que fueran con Él a orar. Y Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Lo tremendo es, verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y verso 41 dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Esto es importantísimo entender por qué el Señor está interesado en que cada uno de nosotros estemos ocupaditos, ¿verdad? Velando y orando. Nos vamos a ocupar un momento, a meditar un momento acerca de los centinelas, la función de los centinelas, pero más nos vamos a reconcentrar en nuestra propia vida, porque la función de los centinelas era ver y luego avisar, decirle al pueblo lo que se avecinaba. Esta palabra viene de la palabra atalaya. Atalaya se le llamaba a la torre alta, de donde se podía visualizar a lo lejos. A esa torre se le llamaba atalaya. Pero más, la palabra esta viene de una palabra árabe, atalay, que significa los centinelas. Entonces de ahí viene el tema de esta reflexión, los centinelas, que también le llamaban avanzadilla, vanguardia, porque cuando el soldado, estando en campo enemigo, lograba ir a esa torre para avisar, entonces por eso le llamaban avanzadilla, porque ellos avanzaban de manera muy veloz. Entonces, dentro de los significados de la palabra está este que dice: hombre que atisba o procura inquirir y averiguar lo que sucede. Eso es un centinela. Hombre que atisba o procura inquirir y averiguar lo que sucede. Y las lecturas que acabamos de leer tienen que ver con esto. Por ejemplo, la primera: sed sobrios y velad. Luego las palabras del maestro que dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Entonces vamos a ver lo primero que dijo el apóstol San Pedro, que dijo: sed sobrios. La palabra sobrio dice que mantiene la calma ante cualquier situación difícil, que mantiene la calma. Esto es sumamente importante, ser sobrios. La falta de sobriedad nos lleva a cometer grandes errores. Estaba oyendo por ahí sucesos que
así de manera sin precauciones, le avisan a un pariente que su mamá ha muerto. Y entonces los que oyen esta triste noticia no hicieron uso de esta palabra, sino que agarraron camino. Y en el camino lo que miraban era la situación difícil que a nivel de familia estaban pasando. No hubieron muchas precauciones en el camino. Lo triste es que dice que esta familia que iba a ver ya el cuerpo muerto de su madre, se mataron en el camino, se accidentaron. Es que la palabra sobrio la necesitamos aplicar en nuestra vida con mucha sabiduría. Por eso el significado dice que mantiene la calma ante cualquier dificultad. Porque en esa calma, lo que se haga, se va a hacer de manera correcta. Porque la sobriedad lo va a llevar a manejar con cuidado. Los que les gusta echarse sus tragos, no lo van a hacer porque van conduciendo y sobre sus lomos pesa una grande responsabilidad, esposa, hijos, otros parientes, que bajo sus hombros va esa grande responsabilidad. Entonces, una persona sobria, no va a tomar esa clase de bebida durante el conduzca, porque es una persona sobria. Aquí es donde los que no son sobrios se dejan invadir por la preocupación, la tristeza, el afán por llegar lo más pronto posible a ese destino. Algunos llegan milagrosamente, otros no llegan. Por eso la recomendación en este precioso momento es lo que el Señor dice: sed sobrios y velad. La palabra sobrio no solamente habla de mantener la calma ante situaciones difíciles, sino que habla de hacer las cosas con moderación. Habla también de tener dominio propio. La palabra sobrio también nos habla de ser razonable. O sea, no permitir que la situación invada nuestros pensamientos, nuestra mente, sino que tenemos que ser sobrios. Y esa sobriedad nos va a llevar a meditar lo que vamos a hacer con mucha calma, tener un buen criterio, razonar cuidadosamente qué es lo que tenemos que hacer. Si es prudente irse en la noche o a tempranas horas del día, pero la sobriedad nos va a llevar a hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, cuando nuestro amado Dios, a través del apóstol Pedro, nos dice, como se lo dijo a
a los expatriados. La carta va dirigida a los expatriados, un pueblo de Dios, que habían sido, tanto eran las dificultades que los habían corrido de su patria, gente que estaba pasando momentos difíciles. A ellos, primeramente el llamado, sed sobrios y velad. De igual manera, Dios hablando con nosotros, nos hace ese llamado, sed sobrio y velad. Sobriedad, tener esa calma ante la situación que nos rodee, saber proceder, actuar sabiamente, no dejándonos llevar por sentimientos, por emociones, sino actuar con dominio propio. ¿Por qué el apóstol Pedro, bajo la inspiración divina, habla a la iglesia de esta manera? Les dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, les está hablando de un enemigo llamado diablo. Lo mismo para usted, estimado hermano, vuestro adversario el diablo. Como león rugiente, o sea, como un león hambriento, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién cree usted que el enemigo puede devorar? ¿A quién cree usted que el enemigo va a lograr aprovecharse? A una persona que se deja llevar por sus emociones. Por ejemplo, en todo conglomerado cristiano hay diferencias entre el mismo pueblo de Dios, entre servidores. Hay diferencias. Y esas diferencias siempre se van a dar en todo pueblo, en todo conglomerado cristiano se van a dar esas diferencias. Pero, ¿por qué algunos deciden cambiar de conglomerado? Bueno, porque no quieren tener problemas. El asunto es que donde quiera que uno vaya, siempre nos va a tocar ver cuadros indeseables. Siempre nos va a tocar ver situaciones difíciles. Entonces, lo mejor es ser sobrios y velad. Que la sobriedad nos ayude a tener ese control. Que la sobriedad nos haga visualizar, analizar, pensar qué realmente es lo que tenemos que hacer. Lógicamente hay situaciones que sí va a ser necesario tomar una decisión, pero casi siempre las situaciones difíciles que se dan son tolerables. Es algo que usted puede enfrentar, resistir, que usted puede superarlo. ¿Cómo no? Hay situaciones que sí, pero de igual manera hay algunas que no son fáciles de digerirlas, de convivir con ellas. Entonces, en casos así, tendría que tomarse decisión. Por eso, en este precioso momento, Dios está llamándonos a la sobriedad. Sed sobrios y velad. Una sobriedad que nos detenga, que nos controle, que no nos dejemos llevar por sentimientos, que no nos dejemos llevar por influencias,
sino que lo que nos toque hacer, que sea algo bien meditado, que estemos bien controladitos, que no sea una reacción irónica la que nos esté llevando a tomar decisiones. Porque una reacción violenta lleva al papá, cónyuge, a irse de la casa, porque hubieron desacuerdos familiares. Entonces este varón dice, me voy de aquí, pero es porque hay una reacción violenta. Él se dejó llevar por esos sentimientos, por esas emociones debido a lo que se dio. Él se dejó llevar por eso. No hizo uso de su sobriedad, no hizo uso del dominio propio, de ese autocontrol que el Dios del cielo nos ha proporcionado a cada uno de nosotros. Usted puede ser una persona muy explosiva en cuestiones de ira, de violencia, pero si usted cultiva esto que el Dios del cielo nos está diciendo, sed sobrios, si usted cultiva esa palabra, siete letritas, ¿verdad? Pequeña, pero con un significado enorme. Porque si somos sobrios, eso nos va a permitir analizar lo que está sucediendo bajo la mirada divina. De esa manera vamos a analizar la situación. Esa sobriedad nos va a detener en un impulso que querramos una decisión así, sin análisis. La misma sobriedad nos va a controlar. Aparecerá en acción el dominio propio. Y el dominio propio nos llevará a meditar bien las cosas para que haya una acción positiva, una acción constructiva. De lo contrario, seguro que vamos a cometer algún error. Entonces el apóstol Pedro, visualizando él, mire, como un atalaya, Pedro como centinela, él está visualizando los ataques que rodean al pueblo de Dios. Y también visualiza lo lento que puede ser el pueblo, porque a veces el pueblo es tardo para poner por obra la palabra de Dios. El mensaje de alerta está llegando al pueblo, las advertencias llegan, pero no hay prontitud para tomar la palabra y aplicarla, no hay prontitud. El pueblo es muy tardado, muy lento para poner por obra la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro está visualizando dos situaciones en el pueblo. Una, el enemigo en acción, el interés, esa hambre, esa sed del diablo por devorar, por destruir a ese siervo, a esa sierva de Dios, esa hambre, esa sed diabólica por cerrarle la boca a aquel que de día y de noche habla la buena noticia, esa hambre y sed diabólica por cerrar la boca a los que están advirtiendo acerca de los peligros que vienen. El enemigo eso pretende, él anda
Alrededor de todo hijo de Dios, todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, Él anda alrededor con un propósito determinante, que es impedir. Si usted es una persona muy avivada en los caminos de Dios, una persona muy fogosa, una persona que le gusta estar en la presencia de Dios hasta que adquiere lo que se propone, como lo hizo Jacob: no te dejaré hasta que me bendigas. Si usted es una gente así, pues con mayor razón el enemigo anda alrededor suyo para impedir ese dinamismo, ese fuego, ese avivamiento que hay en su corazón. Entonces el apóstol Pablo está visualizando esa hambre y sed del enemigo por destruir al pueblo, por impedir el buen servicio de los siervos y siervas de Dios. Entonces él está visualizando el peligro como centinela que es, y al mismo tiempo visualiza la lentitud que hay en el pueblo, que hay en servidores. Entonces tiene que decir: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual hay que resistirlo firme en la fe. No se trata de resistirlo de otra manera. No hay nada que detenga al enemigo más que la fe en Cristo Jesús. Eso sí va a detener el afán del enemigo, eso sí. Así de que hay que estar alerta, estimado pueblo de Dios, muy alerta con la recomendación: sed sobrios y velad. Como dijo también nuestro Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero oiga, con la lentitud que iban los discípulos, fácilmente iban a entrar en tentación. ¿Cómo los hallaba el Señor cuando venían durmiendo? Y los llevó para que se prepararan, los llevó para que oraran juntamente con Él, pero no lo hicieron. Quiero que escuchemos una alabanza y luego retornamos con este maravilloso tema, no sin antes saludar a mi amada esposa que está conectadita en esta preciosa hora. Que Dios me la bendiga. Nuestra hermana Leti allá en Bronzeville, ¿verdad? Si no ando muy mal en recordar los nombres, Estados Unidos, Dios la bendiga. Y nuestra hermana Dilcia por Anta Olavé, que Dios me la bendiga, siervas amadas de Dios. Y lo vamos a escuchar una alabanza y luego continuamos desarrollando este tema, los centinelas. Te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí sacerdote del Señor,
has puesto en mí. Canto de alabanza en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido. Y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo. Has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón. Te adoramos. Digno eres tú. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Oh, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Las promesas del Señor son siempre. Gloria a Dios. Bien, nos vamos a reconcentrar ya para acercarnos a la parte final, en la parte muy, pero muy personal. Centinelas de nosotros mismos, porque hay inclinaciones en andar mirando la vida de los demás y a veces nos descuidamos de nuestra propia vida. Pero el desarrollo equilibrado que Dios espera es que nosotros nos atendamos, visualicemos y hagamos lo que Dios quiere y de igual manera ayudar a los demás. Para ello necesitamos bastante sensibilidad para poder ver las amenazas que cada uno de nosotros está teniendo. Es de considerar que el enemigo es bastante astuto
Y el diablo tiene contactos en usted, en mí. Y aunque usted no lo quiera, pero él tiene sus contactos. Por ejemplo, uno de los contactos que tiene el enemigo es la naturaleza adámica, lo que usted y yo heredamos del primer Adán. Una naturaleza con la que estamos peleando fuertemente, porque la misma palabra dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. La misma palabra dice: no proveáis para los deseos engañosos que antes tenían. La misma palabra nos orienta en que hay que despojarnos de la pasada manera de vivir. Entonces todo eso se convierte en contactos del enemigo. Entonces si alguna persona tuvo sus debilidades, porque todos tenemos debilidades, unas más que otras, algunas ya controladas, pero hay otras que allá en el fondo del corazón de la persona hay bastante temor a fracasar en la vida cristiana, porque saben que hay una debilidad dentro de sí. Pero mire, una primera parte que necesitamos es identificar las amenazas propias que tenemos, amenazas internas, identificarlas. Hay bastante pueblo de Dios ya, pero algunos atemorizados, con bastante miedo de que el enemigo le gane ventaja y los haga caer en las cosas que antes practicaban. Por ejemplo, para algunos fue el sexo opuesto, la mujer. Algunos están bien casados, aman a su esposa, aman a sus hijos, pero una de las debilidades fuertes en la vida de ellos fue el sexo opuesto, donde de repente no podían conservarse solamente para su legítima esposa. Entonces, en esa vida pasada se dejaron influenciar y podían estar ellos con su amada esposa y teniendo otras relaciones. Pero en la vida cristiana, ellos entienden de que ya no se puede vivir así. Entonces están reconcentrados con su esposa. Pero hay un temor adentro de sus vidas. Un temor a que si se aparece por ahí una persona del gusto de ellos, tienen miedo a fracasar. Por eso la palabra del Señor dice: sed sobrios y velad. O sea, estar en guardia. Si alguien sabe de que el enemigo puede llegarle por una debilidad, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser prudente. Ser muy prudente. Lo que pasa es que a veces uno se expone al peligro. Si usted sabe, varón de Dios, que en determinado sitio hay una persona a quien usted le simpatiza y que esta persona con su mirada le dice un montón de cosas, entonces la sobriedad tiene que llevarlo a usted a tomar una decisión. ¿Cuál es? El no ir a ese sitio, no ir, no exponerse al peligro. Si uno sabe pues que le cae bien a determinada persona, ¿para qué se va a exponer? Hay que hacer uso de la sabiduría que el Dios de la gloria nos ha dado. Pero el diablo tiene sus contactos dentro de uno. Ahí, dentro de esa naturaleza pecaminosa, está lo que se llama adulterio. Entonces el enemigo estimula el adulterio como para que este hombre, este siervo de Dios, pueda cometer esa clase de error.
porque en cierto sentido hay una plataforma ya que está en un proceso de deterioro, en un proceso de destrucción, pero no está destruida totalmente. Entonces, de alguna manera se sienten ahí los atractivos, pero ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, dice la mujer, es que mi debilidad son los hombres, y ya tiene su esposo, ya tiene sus hijos. Entonces es lo mismo, la misma recomendación. Haga uso de la sobriedad, haga uso del dominio propio. Usted dice, no voy, punto. Porque en esa tienda, en ese negocio, ahí está esa persona que le caigo bien y al mismo tiempo me simpatiza, oiga bien. Entonces, haga uso de la sobriedad, ese dominio propio que le lleve a decidir, no voy a esa tienda, no voy a ese negocio, no paso por ese camino, mejor me voy por otro, no voy solo, no voy sola. Son las decisiones que se deben de tomar para poder sobrevivir. Llegará un momento cuando usted va a vencer totalmente esa área débil, la va a superar, ya usted va a poder andar solo, pero sin confiar en usted mismo, sino en la bendita misericordia de Dios. Pero una vez que se supere la debilidad, mientras no se haya superado la debilidad, entonces no es conveniente tirárselas de valiente, tirárselas de que yo ayuno, yo oro. No es exponerse al peligro, no es la voluntad del Señor. Nadie debe exponerse al peligro. Nadie debe exponerse al peligro. Al contrario, todos debemos de evitar los peligros. Donde usted mire que hay peligro, apártese, aléjese. Porque estoy entendido que estamos bendecidos por el Dios de la gloria. Estamos reconcentrados en nuestro hogar. Amamos a nuestra pareja, amamos a nuestros hijos, amamos la obra de Dios. Bueno, hay muchas cosas que han recobrado valor, algo que en un tiempo no significaba nada para nosotros, pero que desde el momento que Jesucristo vino a nuestra vida, a partir de ahí hemos empezado a abrir los ojos y a darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Entonces, no se exponga al peligro, haga uso de la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios. Entonces, como centinela, usted logra visualizar amenazas dentro de usted, logra visualizar que hay áreas de conflicto dentro de usted mismo y que esas áreas de conflicto pueden ser un medio para fracasar. Entonces, tomemos la palabra de Dios en este momento. Sea sobrio, sed sobrios y velad. La palabra velad viene del latín vigilare, que significa estarse vigilando a sí mismo. Oiga, estarse vigilando a sí mismo. ¿Qué cosas vamos a vigilar a sí mismo? Pensamientos, sentimientos y acciones en todo tiempo. La palabra velar nos lleva a todo esto. Estarse vigilando a sí mismo. ¿Acaso no es en la mente, pues, donde un pensamiento puede desubicarnos? En la mente.
porque en la mente ahí están los pensamientos. Entonces tenemos que vigilar a sí mismo en el área de los pensamientos, los sentimientos, que eso toca el corazón, y las acciones, que eso es lo que hacemos. Pero no solamente hoy, sino que debe de ser en todo tiempo. Entonces, queridísimos centinelas de lo alto, hay que ser sobrios y velad. Hay que ser sobrios y velad. El diablo anda alrededor suyo con un hambre, con una sed de destruirlo, de acabar con ustedes, de apartarlo del camino de Dios. Y si usted es de las personas que le gusta hablar las buenas nuevas de Dios a tiempo y fuera de tiempo, pues con mayor razón le lleva hambre el enemigo. A todos nos lleva hambre, pero a uno más que a otros. Pero no se exponga al peligro. El Dios de la gloria está para apoyarnos, está para auxiliarnos. Entonces lo que debemos de hacer es nomás echar a andar la palabra de nuestro amado. Hay que velar, pero tiene que ser una vigilancia minuciosa de nosotros mismos. Porque si usted se cuida del líder, si usted se cuida del pastor o se cuida del apóstol, donde no estén ellos, que usted puede hacer sus cosas desagradables, pues no estamos como debemos de estar. El punto es no tanto cuidarnos que aquí me va a ver mi esposa, aquí no, tiene que ser por allá. No, si nuestro trato es con el Dios del cielo, Él que es omnipresente, está en todas partes, que todo lo sabe. Desde que usted va a salir de su casa, el Señor sabe para dónde va. Puede ser que de su casa salga con voy por allá y su esposa queda avisada que usted va, o su esposo queda avisado que usted va donde determinada persona. Y puede ser que sí, pero eso es lo último que va a hacer. Y lo primero. Entonces, este asunto es con el cielo, es con el Dios de la gloria. Por eso tenemos que velar de una manera general de todo nuestro movimiento espiritual. Velar que nuestros pensamientos estén muy apegaditos, muy sometidos a la voluntad del Señor, que nuestros sentimientos estén muy aquietaditos en la presencia de Dios, que nuestras acciones sean agradables delante de Dios. De ser así, vamos por buen camino, llevamos un buen paso para la gloria de Dios. Pero si como centinela ya visualizó el peligro, haga uso de prudencia. Haga uso de prudencia. Si tiene que ir allí, no vaya solo, vaya con su esposa o vaya bien acompañado. Porque de esa manera usted va a tener un gran motivo para no caer en las garras del enemigo. Muy bien, sed sobrios y velad por las razones ya mencionadas. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Y con la ayuda del Señor será en otro momento. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Y así declararé: eres Rey de los cielos,
eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza